Buenos días a todos, mi nombre es Braulio Jesús Rosasco Flores y hoy día les voy a relatar un mito de la selva peruana sobre el Tunche, que fue un hombre y fue un novio que fue asesinado por su futuro suegro en la selva. Y hay personas quienes afirman que el Tunche devora a las personas, hay otros que afirman que simplemente las deja morir de hambre y otras personas afirman que simplemente las deja abandonadas a su muerte. Y ahora voy a empezar a contarles este cuento sobre el Tunche, el ánima en pena. En la selva peruana había un espíritu maligno llamado el Tunche. El Tunche y este ser vaga por las noches y también solamente vive por las almas de las personas. Y también, como vive por las almas de las personas, es un ser atormentado y un espíritu maligno. Y de pronto por la selva iban pasando unos 3 cazadores. Y en el camino de la selva vieron a sangre, mucha sangre vieron. Y como vieron mucha sangre, los 3 cazadores empezaron a sentir algo extraño en la selva, tuvieron mucho miedo y se salieron en la selva, ya que los cazadores visitaron la selva por la mañana, pero vieron mucha sangre y se fueron de la selva. Después los 3 cazadores se fueron a su casa. Como se fueron a su casa, vieron a sus vecinos llorando, vieron a muchos familiares llorando, porque habían perdido a muchos parientes, familiares. Y entonces los 3 cazadores vieron a una señora llorando. Y los 3 cazadores se le acercaron a la señora, y uno de los 3 cazadores le preguntó a la señora, se acercó a la señora y le preguntó: oiga señora, ¿qué pasa? ¿Por qué llora? Dígame qué ha pasado. Y la señora dice: es que ha muerto mi hija, le dice llorando. Y uno de los 3 cazadores le dice a la señora: ¿cuándo fue la última vez que vio a su hija? ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Y la señora dijo: ayer la vi en la selva, ayer fue caminando por la selva en la tarde. De pronto no apareció a la casa, o sea, no vino a la casa, me preocupé tanto y fui a la selva y la encontré muerta y aquí está su rostro. Y los 3 cazadores, al ver su rostro de un cadáver, se asustaron por ver un cadáver. Los 3 cazadores de todas maneras estaban preocupados por los otros familiares. Y entonces los 3 cazadores siguieron su camino hacia su casa. En el camino se encontraron con un señor y el señor dijo: oigan jóvenes, ¿qué es una cosa? Muchas personas han muerto en la selva y por eso es que estos familiares han estado llorando. Y entonces los cazadores dijeron: sí señor, ya nos acabamos de enterar. Pero el señor les dijo: sí, pero hay algo que ustedes no saben, hay algo que nadie sabe. Y lo que nadie sabe es que muchas personas, los que han ido en la selva, no han podido salir de ahí. Y uno de los 3 cazadores dijo: ¿qué quiere decir? Y el señor dijo: sí, también hay algo que nadie sabe. Muchas personas que van a la selva, más personas mueren en la noche. Entonces el señor siguió su camino caminando. Los 3 cazadores siguieron su camino yendo a su casa con esa preocupación que les dio el señor. De pronto los 3 cazadores organizaron un plan para descubrir qué había en la selva. Para descubrir, entonces los 3 cazadores dijeron: vamos por la madrugada. Entonces, sí, por la madrugada. Cuando fue medianoche, entonces los 3 cazadores dijeron: sí, vamos a llevar todo lo necesario. Formaron todos lo necesario para volver a la selva en la madrugada. Entonces los 3 cazadores llevaron sus armas de balas de plata, sus estacas, sus antídotos y sus espadas. Y ya que era madrugada, se fueron a la selva. De la selva vieron, como era madrugada, tuvieron un poco de miedo y en el piso ya no había sangre. Los 3 cazadores no sabían por qué se había desaparecido la sangre.
No entendían por qué, sabían que había algo extraño ahí. De pronto apareció el Tunche, pero el Tunche no sabía que esos 3 cazadores no iban a ir a la selva. Pero el Tunche los veía muy alejados a los cazadores. Y el Tunche sabía que para que los 3 cazadores se acerquen a él, el Tunche tenía que tomar el cuerpo de alguien para así facilitar que los 3 cazadores se acerquen a él para que los pueda matar fácilmente. Entonces el Tunche tomó el cuerpo de un científico, se convirtió en un científico y entonces apareció por la espalda de los 3 cazadores y el Tunche, convertido en científico, les dijo: oigan muchachos, les tengo que mostrar una cosa que nadie lo sabe, pero ya que ustedes están en la selva les quiero mostrar algo. Hay un tesoro ahí al fondo, síganme, les mostraré el camino. Los 3 cazadores siguieron al científico, pero los 3 cazadores de pronto vieron que el científico le estaba llevando más al fondo, más al fondo. Los 3 cazadores sintieron como que el científico los estaba perdiendo, como se estaba yendo más al fondo, más al fondo. Pero el científico dijo: más al fondo está el tesoro que nadie lo ha podido descubrir. Ustedes pueden descubrirlo. El Tunche, como tiene científico, tendría que matarlos ahí. Pero los 3 cazadores mostraron miedo. Y como mostraron miedo, los 3 cazadores prepararon su espada. Y como prepararon su espada, entonces que ya sabían en qué momento iban a atacar. Pero el Tunche sabía que los 3 cazadores ya lo habían descubierto por el miedo. Los 3 cazadores sabían que ese científico no era un científico en realidad, porque dijeron: ¿por qué si no haya podido descubrir el tesoro? ¿Por qué el científico sabe que hay un tesoro? Los 3 cazadores se prepararon, ya estaban a punto de ponerse en guardia para atacar al científico, pero el Tunche, como tenía científico, sabía que iban a atacar porque tenían miedo, sabía que ya lo habían descubierto. Tunche ya sabía en qué momento iban a atacar. Entonces, los 3 cazadores de pronto, entonces prepararon su espada y agarraron su espada así y intentó matarlo así, intentó atacarlo así. Pero justamente el Tunche se había puesto invisible, se había desaparecido. Los cazadores dijeron: ¿qué pasó? Y de pronto apareció el Tunche por otro lado, pero apareció invisible. Y de pronto el Tunche agarró sus 2 espadas dentro de una espada. ¿Y a qué me refiero con que el Tunche tenía 2 espadas dentro de una espada? Si se fijan bien, la espada que tenían los cazadores, yo lo agarro de esta parte. Y la espada del Tunche, que tenía 2 espadas dentro de una espada, lo agarro de esta parte. Entonces, si ustedes se fijan bien, el Tunche sacaba una espada para arriba y otra espada para abajo. Y era una espada larga para acabar con los 3. Pero ¿qué pasó? De que el Tunche, después de haber sacado sus 2 espadas dentro de una espada, entonces los cazadores no lograron ver el rostro del Tunche, porque el Tunche estaba invisible. Solamente lograron ver la espada del Tunche, como si era un fantasma que lo estuviera agarrando. Y entonces se pusieron a luchar casi por toda la selva. El Tunche tenía un plan de matar primero a 2 y para luego matar a 1 fácilmente. Entonces, armó una estrategia primero de herir a 1. Entonces, amenazó a un cazador para matarlo y le dio un patadón duro, así. Y el cazador se quedó herido y cayó al suelo. Mientras el Tunche intentó acabar con los otros 2 cazadores, mientras paraban luchando por toda la selva, y de pronto comenzaron a luchar en un puente de la selva que tenía 20 metros de altura, que estaba hecho como maderas de caoba. Y después estaban luchando, y el cazador que estaba herido se levantó, cogió su espada y vio a sus amigos que estaban luchando en el puente. Y corrió el cazador para ayudar a sus amigos, y como corrió, entonces después el Tunche paraba luchando a la vez con los 2 cazadores. Cuando paraba luchando así, a un cazador los mantuvo así y a uno le tiró un patadón y al otro le tiró un patadón. Y entonces
cada de los dos cazadores, cuando le tiró un patadón al cazador del lado izquierdo, el cazador de su lado izquierdo se quedó herido, el cazador de su lado derecho también se quedó herido. Pero de pronto el Tunche invisible vio a su lado izquierdo que a otro cazador que de lo que está herido se puso de pie para querer luchar. Entonces el Tunche agarró sus dos espadas para atacarlo y vio que el cazador corría hacia él. Entonces el Tunche esperó para que venga para atacarlo. Y entonces, como vino para querer atacarlo, y de pronto apareció una luz blanca arriba en el cielo. Y los otros dos cazadores se quedaron impactados, sorprendidos, y el cazador que estaba corriendo para atacar al Tunche se detuvo, se quedó sorprendido, y ya de lo que era madrugada comenzó a amanecer. Salió el sol, y como salió el sol, ya que el Tunche es un ser que solamente vaga en las noches, ya entonces el sol lo hizo que se materialice. Los tres cazadores lo vieron su rostro y vieron que era un monstruo. Pero de todas maneras, entonces el Tunche ya no tenía miedo. Entonces el Tunche ya no tenía miedo que los tres cazadores vieran su rostro. El Tunche, porque el Tunche ya sabía que como recién había amanecido, las otras personas que están en sus dientes no iban a despertar, ya que recién había amanecido. Y entonces el sol le había iluminado al Tunche, entonces el sol hizo que el Tunche se materialice. Entonces el Tunche, cuando se materializó, el Tunche tuvo que luchar cuerpo a cuerpo con los tres cazadores. Pero ¿qué pasó? El Tunche se debilitó por el sol, ya que el Tunche solamente es un ser que vaga por las noches. El sol lo debilitó. Pero el Tunche sabía que no podía acabar con los tres, pero sabía de que había uno de los tres cazadores que estaba herido. Entonces el cazador que estaba herido corrió hacia él. Solamente el Tunche dejó que corriera hacia él para atacarlo. Cuando corrió hacia él para atacarlo, dejó correr hacia él. Y los otros dos cazadores intentaban intervenir, pero el Tunche, como podía hacer aparecer cosas, puso una reja a su lado izquierdo, puso otra reja a su lado derecho para que no intervengan. Y entonces se quedó a solas luchando con el cazador. Cuando lucharon, entonces el Tunche lo hirió y le tiró un patadón, así, le tiró un patadón. El cazador se cayó en el puente y el Tunche agarró su espada y lo botó. Ya que lo botó fuera del puente, ya que el Tunche notó que el cazador le tenía miedo a la altura. Pero como la patada del Tunche fue suave nada más, entonces se cayó del puente, pero pudo agarrarse de la soga del puente. Pero la soga del puente como que no tenía mucha fuerza para agarrarse. Entonces el cazador, como le tenía miedo a la altura, el Tunche con su espada le engañó como que iba a cortar el puente. Así. Como le engañó así que le iba a cortar el puente, el cazador se asustó. Pero ¿qué pasó? Los otros dos cazadores se preocuparon. Y el Tunche se confió y pensó que no necesitaba matarlo. Como la soga lo estaba botando al cazador, pensó que no necesitaba para matarlo. Entonces, ¿qué pasó? Se descuidó y los otros dos cazadores sacaron un antídoto para romper la reja. Cada uno rompió la reja. Cuando rompió la reja con ese antídoto, Tunche lo sacó su espada, pero los cazadores intentaban distraerlo para que su otro amigo se salve. Pero el Tunche pensó que no se debía de preocupar por el otro cazador. Pensó que solamente se debería preocupar por los otros dos. Pero entonces el cazador de su lado derecho sacó una estaca y se lo aventó a su amigo. Su amigo con la justa agarró la estaca y se impulsó con la soga, saltó al aire para ponerse de pie al puente, y entonces el Tunche quiso atacarlo así, pero como quiso atacarlo, entonces, ya que el Tunche ya se había materializado por el sol,
los otros dos cazadores sacaron su arma de balas de plata y le dispararon en la mano, y en la mano le hizo que soltara su espada. Su espada del Tunche se le cayó ya por las balas de plata. Entonces se le cayó, y entonces el cazador, ya que está en el aire, se puso de pie con la estaca, le hincó en el corazón. Aunque le hincó en el corazón, el cazador le tiró un patadón, y el Tunche se cayó del puente. Y había muerto el Tunche. Pero como había muerto, las almas que tenía dentro el Tunche de su cuerpo se salieron, todas las almas de las personas que habían matado, y se fueron al cielo donde realmente pertenecían. Y como donde realmente pertenecían, ya todas las almas de las personas podían descansar en paz. Y los tres cazadores estaban muy felices. Entonces ya todas las personas podían ir a la selva sin ningún peligro, pero las personas decidieron no ir a la selva después de todo lo que había pasado. Y entonces los tres cazadores estaban muy felices, todas las personas se pusieron muy orgullosas de los tres cazadores, y como ya nadie decidió ir a la selva se convirtió en una selva abandonada. Los tres cazadores finalmente habían cumplido su misión y los nombraron como los héroes de la selva peruana. Y para aquellas personas que les tienen miedo a los espíritus, solamente no les tengan miedo a los espíritus, porque se les pone a aparecer espíritus malignos, e incluso se les pone a aparecer espíritus aterradores. Y bien, hemos culminado con este relato de la selva peruana, y gracias por su atención y adiós. Hasta la próxima, gracias.